Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Yo soy Ese. Y yo soy Lucas. Y hoy empieza probablemente lo que sea nuestra última superaventura acá en Puerto Rico. Estamos cerca de dejar Puerto Rico para una aventura enorme que se nos viene, pero esta aventura de hoy no saben lo que va a ser. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Esta vez decidimos dejar el barco para adentrarnos en lo profundo del interior de la isla. Hoy nos levantamos súper tempranito para venir hasta la otra punta de la isla, a un lugar que desde que llegamos a Puerto Rico que queríamos hacer esto, que queríamos venir a conocer este lugar y hacer esta aventura. Entre una cosa y otra no lo habíamos hecho y finalmente decidimos hacerlo hoy, aprovechando que está nuestro sobrino Lucas con nosotros y que para él va a ser súper divertido también. Y nada, y que nos queda poco tiempo acá en Puerto Rico y no podemos dejar pasar más tiempo, así que... Hoy el clima arrancó medio más o menos. Si bien decía el pronóstico que iba a estar bueno, ni bien salimos del barco estaba bastante horripilante, pero aparentemente mejoró, así que esto vaticina una aventura no pasada por agua. Aunque el agua va a venir de otro lado, En verdad creo que el clima de hoy es lo menos relevante de todo, porque justamente lo que vamos a hacer hoy va a ser pasado por agua y ni siquiera importa si está despejado de nuevo. Yo les adelanto que va a haber agua, va a haber cuevas, va a haber... Bueno, hasta ahí, les puedo adelantar hasta ahí nomás. Y va a haber trekking también. Mucha aventura y adrenalina, está buenísimo esto que estamos por hacer. Lo más loco es que el lugar que estamos yendo queda muy cerca de donde filmaron la película GoldenEye, si no me acuerdo mal, una de James Bond. Acá se filmó en Arecibo porque es donde está el observatorio de Arecibo, que aparentemente, según nos contaron, no se puede llegar porque se destruyó y quedó fuera de funcionamiento, pero bueno, estamos acá cerca. Nos estamos equipando para irnos, ponemos toda la ropa de agua, porque bueno, es una actividad de agua hoy, así que un poco de todo tiene. Tiene trekking, tiene agua, tiene cuevas, tiene todo. Va a estar buenísimo. La primera parte de la aventura es acá, nos juntamos todos con los respectivos autos, acabamos de llegar. Estamos preparando todos los equipos para salir. De acá aparentemente hay una caminata de unos 15-20 minutos y después vamos a la primera actividad que la van a ver ahora en minutos. Y acá está la entrada del famoso observatorio que no vamos a poder ir, que estaría buenísimo, pero ya no dejan entrar turismo por esto que se derrumbó. Guys, welcome to Jurassic Park. Bueno, acá arranca la aventura y abrieron ya las puertas a la parte para personal autorizado, así que bueno. Follow me. Pasa el del jueguito, ¿viste? El de follow me. Está patinoso hoy. Va, hoy siempre, es la jungla, ¿no? Esta primera parte de trekking es bastante resbaloso, barroso y húmedo por el medio de la jungla. Está muy bien, pero originalmente yo pensaba que eran 15 minutos, 20. Bueno, nos dijeron que es 1 hora, así que no es nada que no hayamos hecho antes. Está interesante. Si quieres está rogando, yo sé que está de 1 hora de trekking en la jungla, que es lo más lindo que hay. No está haciendo así. Nadie está rogando nada. Puerto Rico se le conoce como una isla creada por actividad volcánica. Quiere decir que en algún momento en el área de lo que fue el Caribe y todo este ecosistema rocoso que conocemos, ¿verdad? Fue creado por actividad volcánica, lava abajo del agua. Después de una breve charla, comenzamos la travesía por la jungla, que si bien no era larga, tenía cierta dificultad. Estamos bajando por acá. Está linda la bajadita. Está patinosa ese. Patinosa, no tenemos el mejor calzado. Es complicado, ¿no? Está complicado. Tenemos 1 hora sí. Bueno, pero ahora media hora. Ahora mismo avanzando. A ver, difícil no es para nada, pero está muy patinoso, entonces hay que ir lento y con cuidado. Pero sí, está súper barroso. ¿Cómo se la viene bancando el chistín? ¿Viene bien el camino? Pregunta cómo se la viene bajando. El sobrino. Hace como 40 minutos que estamos ya bajando, ¿no? Mira el quilombo que es esto. Todo así, con bajadas, piedras, cosas. Así que yo, para ser un típico pibito de ciudad, yo creo que vengo bien. ¿Puede ser? Sí, vení bien. Sí.
Vamos. Te la venís bancando. Bueno, sigan viendo el capítulo que está bueno, gente. Suscríbanse a YouTube, que está buenísimo el Chess Team, que es zarpado. Yo lo vengo siguiendo hace años, soy de los primeros y cada vez mejora más, cada vez más calidad en los temas, en las aventuras del Chess Team. Llegamos al primer puesto donde vamos a hacer base. Desde acá arranca la primera actividad de todas, como les dije hace un ratito. Arranca tirolesa, así que acá nos vamos a preparar para los arneses y arrancar con el tema aéreo. Ya estamos súper listos para salir. Con el casco que obviamente me queda grande. Se va a escuchar bajito porque le tuvimos que poner una carcasa a la GoPro para que no se golpee y no se nos arruine. Así que se va a escuchar bajito, perdónenos si el audio no es tan bueno. Vamos a intentar mejorarlo después con la edición. Recuerda no tocar el cable nunca y la mejor vista hacia este lado. Perfecto. ¿Estamos listos? Bueno, vamos. Buenísima. Está zarpada la cueva, dice Lucas. Está zarpada la cueva. Bueno, llegamos. Estamos acá, listos para la aventura. Falta que se nos una Chino. Ahí viene. Zarpada cueva, Zarpada la cueva, ¿no? Después de bajar por la tirolesa y ver la cueva desde afuera, nos impactó la idea de cruzarla por dentro. Sin ver al otro lado y en total oscuridad, planteaba un nuevo desafío que pronto íbamos a enfrentar. Qué buen lugar. Excelente. Excelente, ¿eh? ¿Qué opinan? Es la típica aventura de la que disfruta el Chess Team, ¿no? ¿Hace cuánto no hacíamos algo? más para el Chess Team. ¿Hace cuánto no hacíamos algo así, no? Íbamos a alguna cueva, algún río, alguna jungla. Muy contentos de estar en este lugar, muy espectacular. Estamos contentos de volver a estar en nuestra salsa. Pero la navegación no arrancaba ahí. Todavía teníamos camino por delante. Ya elegimos nuestras naves, ahora nos estamos dirigiendo al río. Lo tenemos acá al lado, pero río arriba. Lo que seguía era vadear el río en algunos sectores y caminar en contra de la corriente durante un buen rato. A veces, necesitando ayudarnos entre nosotros y teniendo cuidado para no pisar en falso. Metiste la guacha. Fresquita el agua, ¿eh? Para esta actividad es importante tener un calzado cómodo que se pueda mojar y que no patine, porque gran parte del camino es entre el barro. Finalmente retomamos el sendero, pero antes haríamos una parada para descansar. En mitad del recorrido nos encontramos con cascadas y vertientes de donde tomar agua, pero lo más sorprendente vendría en un momento. Mirá esta hoja higroscópica. Se llama efecto Lotus. Impresionante. Y aunque esto es sorprendente, no es esta hoja, sino lo que está a punto de mostrarnos nuestro guía. Bueno. Pero para que entren a esta. Hay una cueva, qué bueno. Espectacular. Vamos con eso y... Sí. Ah, yo la tiro la hoja. Sí, la tiraste la hoja. Ahí hay una cueva subterránea. Tiene pinta de zarpada. Tiene pinta de zarpada. Ahora sí que estamos en la aventura. Acá la mayor aventura es el... ¡Uy, qué frío que está! ¡Amigo! ¡Amigo! Ahora sí. Esto está tremendo. Me hace acordar mucho a nuestras aventuras en Ecuador, en la Amazonía, que estuvimos en varias cuevas. Más allá de las cuevas de los chances que son... No mires ahí, no hay nada ahí.
Porque me acordé que tenemos la otra con luz. Sí, sí. Más allá de la cueva de los tallos, que fue nuestra mayor aventura, hicimos otras cuevas también en Ecuador, en la Amazonía, que fueron así de este estilo, por ríos subterráneos metidos adentro de cuevas. Impresionante. Me acordaba de esto que es espectacular. Y si bien esta cueva fue una sorpresa, no sería la única que nos encontraríamos en toda la travesía. Muy bueno. Ay, la cabeza. Guarda la cabeza, vamos a la punta del filo. Zarpado, boludo. Zarpado. Está bueno, ¿no? Por el agua. Los guías súper buena onda. Estamos yendo con 4 guías. Somos 2 turistas y 4 guías. Así que imagínense la atención, ¿no? Hay como un guía por cada 3 personas. Así que excelente. En ese momento tuvimos que dejar las balsas para poder subir un poco más y adentrarnos en un lugar mágico. Mirá qué buena está. Mirá la cantidad de murciélagos que hay. Ya a estas alturas estábamos llegando al punto más lejano de esta aventura, pero comenzar el descenso no sería tan fácil. ¿Acá es el salto? ¿El salto cuántico? Esa... Claro, es como más vertical acá hay que... Caer aquí, ¿ves? No puedes saltar hacia allá. Claro, ahí acá abajo. Sí. ¿Vos vas? Porque hay que caer en este mismo lugar. No muy allá, no donde están ellos, sino acá. Derecho para acá. Paso para adelante, no cumplir. Ok, vamos primero. Un paso pequeño. Perfecto. Ven, paso. Ahí va. Vamos, salto acá. ¿Listo? Listo. Chilu, 2, 3. Qué buena onda. Estamos re contentos. No saben la felicidad que genera la adrenalina, que genera hacer cosas así de aventura, de naturaleza. Ahora empieza el tubing. La última vez que hice tubing fue hace como 15 años. En Asia, en Laos, el famoso tubing de Laos, que es muy divertido. Y ahora lo cerraron porque es un peligro el lugar. Imagínense en Asia, Laos, cero control. Y vos ibas por un río de bar en bar con un tubing de estos y ibas recorriendo bares que estaban sobre el río. Entonces llegaba desde pero a un montón de kilómetros, es muy espectacular. En peligro porque tiene muchos juegos. De hecho, que les estamos haciendo videos. ¡Oh! ¡Fuera el cielo! Ahí vamos. ¡Caída mortal! Era todo bastante descontrolado. Ahí va, mira. Ahí vas a agarrar la corriente, ¿eh? Ahí me agarra la corriente, mira, ahí voy. El río constantemente iba cruzando cuevas y cascadas, y aunque dentro de las cuevas no había mucha corriente, por momentos aumentaba su velocidad. Estuvimos flotando dentro de esa larga cueva durante un buen rato.
En su interior, aunque nunca dejó de verse luz, la oscuridad no dejaba de ver los animales que vivían ahí. Solo con la ayuda de los guías con sus linternas, se hacía evidente que estábamos rodeados de vida aunque no la viéramos. Las formaciones dentro de la cueva, fruto de la erosión del agua, daban lugar a una escena que parecía sacada de una película. Y para completar la imagen, chorros de agua se filtraron desde el techo creando pequeñas cascadas hacia adentro. Ya con la luz del final a la vista, parecía que la calma estaba cerca, pero nos equivocamos. Estuvimos un rato cruzando la cueva y al salir no hubo tiempo de descansar, porque ahí nomás comenzó la parte más movida de esta flotada. Vení, dame la mano. El río, con sus remolinos y correntadas, nos empujaba hacia adelante entre piedras. Y uno, casi sin control, no tenía más que dejarse llevar. El caudal del río es variable, y aunque esta vez nos tocó poca agua, había suficiente para que fuera divertido. Si bien es una actividad segura y uno va equipado con elementos de seguridad, siempre hay que estar atentos a las piedras y corrientes. Porque en el momento menos pensado, podés quedar trabado en una piedra que te puede tomar desprevenido, o con otras personas. Embotellamiento. Déjala para atrás, Chilo. De todas maneras, si bien el control es escaso y poco se puede hacer para cambiar el rumbo, los guías en todo momento estuvieron atentos y guiando las balsas de todos. Todo el transcurso del río no fue igual, de hecho iba cambiando en todo momento. Cuevas en un principio, piedras, corrientes y ahora por un instante, calma. Una liana. Divertido. Pero esta calma tampoco duró demasiado. Y de hecho, no habíamos visto nada todavía. Y así, llegamos a una de las partes del río más copadas, desde donde por dos paredes inmensas a nuestros costados, caían cascadas bastante heladas sobre nuestras cabezas. Pero finalmente llegó la calma, al menos por un rato. Estamos en la espalda. No. Impresionante, ¿no? Nos metimos en la cueva más oscura y larga del recorrido. Y a medida que nos acercamos al final de la cueva, nos dimos cuenta que esta aventura estaba llegando a su fin.
El río Tanamá no hizo más que sorprendernos minuto a minuto. Zarpado, va a tener todo lo que pide. Pero aún teníamos un desafío más por delante. Aunque era una escalada sencilla, con las manos mojadas y el calzado poco adecuado, subir tenía cierta dificultad. Lo bueno es que se podían elegir distintos lugares para subir y con distinta dificultad, pero como de costumbre, nosotros elegimos el más difícil. Pero con paciencia y algo de ayuda, logramos seguir adelante. Perfecto. Ah, ¿me ayudas así? Mejor, más fácil. Ahí estamos. Ahí está. Si quieren hacer el brinco, pueden seguir a donde están ellos, mira. ¿El brinco de acá? El brinco es un poco más para el frente aquí en la roca. Decidimos no hacer el brinco, porque a estas alturas, no les vamos a mentir, ya estamos bastante cansados y aún faltaba toda la vuelta. Aunque no todos estábamos igual de cansados, claramente, y a algunos aún le quedaba energía. Y así, casi sin darnos cuenta, regresamos al campamento base, a dejar todos los flotadores y emprender la vuelta. Llegamos. Gracias. Bueno, y obviamente todo lo que bajamos antes ahora lo tenemos que subir, ¿no? Así que... Pero venimos con mucha energía, el río y el agua dan mucha energía. Estamos un poquito cansados, pero venimos bien. Vos ven. No todos estamos en las mismas condiciones. Importante. Llegamos al final del recorrido, al final de la travesía del día. Estamos todos cansados pero felices, que eso es lo que importa. Nada más lindo que el cansancio con felicidad de haber hecho algo espectacular y que nos divirtió mucho a todos. Y es destacable la buena onda acá de los chicos, de los guías que nos acompañaron en todo momento. Se destaca la organización y la logística de todo. Ustedes vieron que fue la logística de llevar las cosas de un lado para otro. Toda la organización, todo tiene una logística muy compleja. Y la buena onda. La buena onda de los chicos y cómo todo el tiempo están ayudándote. Y están siempre atentos a ver en qué pueden hacer todo más fácil. Así que la verdad que eso se revalora. Y acá le vamos a preguntar al guía a ver si tiene algo para recomendarle a la gente que quiera venir a hacer esto. Nada, estado físico, chicos, algo, una recomendación. Como dice ella, el estado físico es muy importante. Estamos hablando de una caminata alrededor de 3 millas, ¿verdad? Bajando, subiendo, mucha inclinación, muchas raíces, pero súper divertido. Si sientes, ¿verdad?, que positivamente en la mente estás capaz de hacer esto, te recomendamos que vengas aquí a Cave Tubing PR en Arecibo. Se llama Tanamá y te lo vas a disfrutar mucho. Sí, la verdad placer. que muchas muchísimas gracias Igual. porque la buena onda y nada, nos divertimos muchísimo. Gracias. Muy divertido todo, disfrutamos, nos reímos y yo que no conocía mucho así el bosque y así, la verdad que me resultó bien, me gustó y nada, lo pasé bien, me caí de risa, estuvo muy lindo todo. Así que gente, esto fue una aventura más Para el Chess Team.